Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en ese capítulo, son ya varios los programas que estamos dedicando a esa enseñanza de cómo Jesús nos explicó que habíamos de rezar. Jesús nos enseña a orar. El último punto que habíamos comentado era el 2614. En él se hablaba especialmente de que nuestra oración está dirigida al Padre, pero está realizada en nombre de Jesús. Y explicábamos la importancia de que nuestra oración, la oración cristiana, tiene algo específico, ¿no? Que es cristiana, luego está hecha en nombre de Cristo. Bueno, esto tenía muchas aplicaciones concretas. Además, yo creo que el pueblo de Dios creyente esto lo percibe, ¿no? Lo percibe, por ejemplo, cuando se acerca a un sacerdote y le dice: póngame presente en la patena, póngame presente en su Eucaristía, téngame presente en su Eucaristía. Cuando usted celebre la Eucaristía, cuando levante la patena y el cáliz, estando presente Cristo, y diga: por Cristo, con Él y en Él. Eso a mí más de una persona se me ha acercado y me ha dicho eso, y entonces cuando alguien te dice eso, dices: esta persona tiene conciencia viva de que su oración es una oración hecha a través de Cristo, ¿no? Que en Cristo tenemos acceso al Padre. Cuando te dicen: recuérdeme la Eucaristía, téngame presente en ese momento. Porque, digamos, es como si tuviésemos un introductor, un embajador, es decir, es que, claro, ¿cómo tengo yo acceso al Padre? ¿Cómo tengo yo acceso al Padre? Cristo es el acceso al Padre. Es como si se nos hubiese permitido, por esa gracia, participar de la... es que la palabra como si es como si... No es una metáfora, no, es que auténticamente es así. Se nos ha permitido participar de ese acceso directo, de esa intimidad entre el Padre y el Hijo, de manera que cuando Dios Padre le mira a Jesús y le dice: Hijo mío, también nosotros entramos en ese hijo, somos ese hijo al que el Padre le dice: Hijo mío. Estamos metidos con Él, ¿no? Arropados con Él. Y al mismo tiempo, ¿no? Cuando Jesús se dirige a su Padre y le dice: Padre, Padre mío, también nosotros junto con Jesús lo decimos, lo dice Él, pero también lo digo yo con Él. Es como arrimarse, injertarse, podríamos decir, ¿no? Estar injertados en esa relación que tiene Cristo con el Padre. A mí la imagen que se me ocurre más similar es la del injerto. Los que son más del mundo rural saben lo que es un injerto, y entonces en ese injerto que se hace pues en un árbol, en una rama, ese injerto es como comienza a participar lo que se ha injertado de la propia savia que corría ahí. Pues algo así es nuestra oración, ¿no? Métame a mí presente en esa oración de la Eucaristía que dirige Cristo al Padre. Ahí me meto yo para participar de ella. Bien, damos un paso más. Pasamos al punto 2615, que dice: más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro Paráclito, para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. O sea, todavía un paso más, un paso más. Yo sé que nos estamos metiendo en unos aspectos en la explicación del catecismo que son, digamos, de índole mística, y que pues muchos de nosotros, empezando por el que os habla, pues que tenemos una oración pobre, podemos decir: esto no es demasiado para mí, estos conceptos tan místicos, pero bueno, pues es que casi me cuesta rezar el Padre Nuestro y el Rosario sin distraerme, y vamos, ¿a dónde voy yo, no? Hablando aquí del Paráclito y no sé qué, cuando yo resulta que me pongo a rezar el Padre Nuestro y no sé si comprendo bien lo que digo, y
y me distraigo. Sí, ya lo sé que a veces se puede haber un contraste entre nuestra pobreza y nuestro ideal, pero no nos asustemos, no pensemos, esto es demasiado elevado para mí, no pensemos esto. Estos dones, afortunadamente, están mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos. De hecho, estamos sostenidos por ellos, Esto no son una especie de doctrinas para algunas almas privilegiadas místicas y los demás que somos de la tropa. No, los de la tropa, en la que estamos aquí todos nosotros, los de la tropa, vivimos de esto, de esta mística. Vivimos de esta mística. Luego no pensemos que... No. O sea que, por lo tanto, acerquémonos al banquete, quitémosle miedo a la mística, que si no fuese por ella hace tiempo ya que, vamos, ¿qué sería de nosotros y de nuestra fe? Bueno, repito esta frase, más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. O sea que hay una gran ayuda, algo determinante para la oración, ¿no? Y es que en esa oración que tiene Jesús con el Padre, nos da otro paráclito. Vamos a hablar un poco de qué es esto del paráclito, que os sonará, especialmente es en San Juan. Es San Juan el que habla de este tema del paráclito, él introduce este término. Aunque sea brevemente, en un primer momento, voy a explicar qué es esto del paráclito. La palabra paráclito designa no tanto la naturaleza, cuanto la función de alguien. Parakaleo, que de ahí viene la palabra paráclito, parakaleo significa llamado al lado de, es decir, que desempeña el papel de asistente, de abogado, de apoyo. Asistente, abogado, apoyo, esto es lo que significaría la palabra paráclito. No tanto consolador, que la palabra consolador a veces se ha solido poner como sinónimo de paráclito. Bueno, la palabra consolador es como una consecuencia. Él nos consuela, claro, estando cerca de nosotros, la consecuencia de que esté cerca de nosotros es que nos da un gran consuelo, nos da una gran paz. Pero, digamos, lo que significa así literalmente, paráclito, lo que significa es desempeñar el papel de asistente, de abogado, de apoyo. Es como un abogado defensor. Es una guardia junto a nosotros. Y esta función corresponde, en primer lugar, a Jesucristo, que en el cielo es nuestro abogado ante el Padre. Cristo es el paráclito ante el Padre. Él intercede por los pecadores, es el intercesor, ¿no? Y acá en la tierra corresponde al Espíritu Santo, que en la tierra el Espíritu Santo hace lo que Cristo glorioso hace ante el Padre. Cristo ante el Padre es nuestro paráclito, nuestro intercesor. Y aquí en la tierra el Espíritu Santo lo que hace es actualizar esa presencia de Jesús en el cielo, siendo para nosotros el defensor. Él nos revela al Padre y nos defiende, ¿no? Bueno, por lo tanto, así se entiende, porque dice ese texto que hemos leído, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo pediré al Padre y os daré otro paráclito. ¿Por qué dice otro paráclito? Porque un paráclito es Jesús y os enviaré otro que es el Espíritu Santo. Luego, digamos, hay dos paráclitos, Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo es el paráclito que especialmente ahora, en este momento, él ejerce ese ser defensor, ese ser intercesor, ¿no? Ante el Padre, intercediendo por nosotros ante el Padre, y el Espíritu Santo es paráclito aquí. O sea, lo está ejerciendo en este momento ante nosotros, pues defendiéndonos ante la tentación. Está como trasladando a esta vida lo que Cristo ejerce al Padre. Es como si fuese el eco de lo que en la eternidad Cristo está ahora mismo realizando. Por eso, fijaros, cuando realizamos la liturgia, que a veces asistimos a ella y estamos desconectados y ojo, cuando asistimos a la Sagrada Liturgia, y además yo creo que es importante decir Sagrada Liturgia, nos introducimos en un misterio
en el que hay como una conexión entre la liturgia del cielo y la liturgia de la tierra. En la liturgia del cielo, o sea, lo que está teniendo lugar en la asamblea del cielo, allí, lo que dice el Apocalipsis, ¿no?, que todos veían como Cristo estaba sentado en su trono intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿no? Y aquí, y la liturgia hace un eco aquí en la tierra, y de nosotros que alabamos a ese Cristo que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Bueno, pues aquí el Espíritu Santo es nuestro Paráclito. Y gracias al Espíritu Santo, aquí celebramos una liturgia que es un eco, tiene una conexión, tiene un hilo directo con lo que está ocurriendo en el cielo. En resumen, el Paráclito, hay dos Paráclitos: Cristo ante el Padre en el cielo, y el Espíritu Santo también es nuestro abogado, es nuestro intercesor aquí en la tierra, en este momento en esta etapa de nuestra vida. Bueno, pues diríamos que el Espíritu, vamos, yo quiero hacer una pequeña descripción, para una explicación de en qué consiste la labor, la tarea del Paráclito, el Espíritu Santo como Paráclito. 3 funciones realiza. Es presencia de Jesús, La venida del Paráclito está ligada con la partida de Jesús. Eso lo veis muy claramente en el Evangelio, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo, el Paráclito. O sea, ahí está ligado una cosa a la otra. O sea, la partida de Jesús marca una nueva etapa en la historia de la presencia de Dios entre los hombres. Cuando Jesús marcha, hay una nueva forma de estar presente Dios entre nosotros. No solo se refiere a que vendrá al final de los tiempos, no, sino que va a estar presente entre nosotros de una manera, pues no de orden sensible como era antes, sino de orden espiritual. Y es el Espíritu Santo el que va a permitirnos, pues, percibir la presencia especial de Jesús entre nosotros. El Espíritu Santo, el Paráclito, lleva la presencia de Jesús a su perfección. Esta es una primera tarea importantísima, ¿no? La segunda tarea del Paráclito es la memoria viva de la Iglesia. El Espíritu Santo nos da la memoria viva de la Iglesia. Él glorifica a Jesús actualizando su enseñanza. Dice Juan 14:26, Él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo está recordando las palabras de Jesús y llevándolos a una auténtica comprensión. Por eso el magisterio de la Iglesia tiene esa tarea de explicar, de leer correctamente la palabra de Jesús. Y el Espíritu Santo que habita y que sostiene esta Iglesia está también iluminando la tarea magisterial de la Iglesia. El Espíritu Santo os enseñará todo lo que Jesús dijo, y para que sepáis interpretarlo correctamente, ¿no? Bueno, pues esta es una segunda función. Decíamos la primera del Paráclito es la presencia viva de Jesús. La segunda es la memoria viva de Jesús, de su enseñanza entre nosotros. Y la tercera es el Espíritu, el Paráclito, es el defensor de Jesús. Esto nos puede costar un poco más entender este aspecto, pero es importante. El Espíritu Santo es el defensor de Jesús. Él no solamente está aquí para revelarnos una verdad que se opone a un error doctrinal, o sea, para interpretar correctamente este pasaje, el Espíritu Santo pues nos preserva del error de interpretación. Bien, pero además de eso, que ya es mucho, además de que el Espíritu Santo nos preserve de errores de interpretación de cómo se entiende esta palabra o de otro pasaje que dijo Jesús, además de eso, es algo más, ¿no? Ser defensor de Jesús es dar testimonio en ese proceso que tiene el mundo que entabla contra Jesús, porque el mundo de alguna manera está como rechazando a Jesucristo. Hay una lucha
entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. Esto es un cuento, esto es un timo, esto es un no sé qué, ¿no? O sea, existe una especie como de sospecha del mundo agnóstico, del mundo materialista, frente a la revelación de Dios, ¿no? Hay una especie de rechazo, pues como ocurrió con Jesucristo, y en su rechazo ante las autoridades judías, en su rechazo ante los romanos, el espíritu del mundo se pone a la defensiva, ¿no? frente a Jesucristo. Y podríamos decir que el Espíritu Santo es el defensor de Jesús, es decir, es el que en nuestro interior nos marca esa especie de sentido interior, como de instinto de decir, esta es la verdad. Los discípulos se convierten de acusados en jueces de sus jueces. Es decir, el Espíritu Santo nos da la capacidad de no dejarnos timar y arrastrar por el mundo y de decir, este mundo va por camino de perdición. O sea, es la capacidad de que nos da el Espíritu Santo de juzgar, de ver el mundo, de no arrastrarnos por él, de tener el don de ver el mundo como Dios lo ve, desde una altura, ¿no? Como si tuviésemos a ojo de águila, ¿no? A una perspectiva, y uno cuando ve, asistido por el Espíritu Santo, lo que ocurre en este mundo, es capaz de juzgar al mundo. De juzgar al mundo y de decir, este mundo va por camino de perdición. Si nos apartamos de la mano de Dios, el hombre fracasa totalmente. ¿Y quién es capaz de decir esto que acabo de decir yo ahora mismo? Es que está siendo asistido por el Espíritu Santo. O sea, cuando tenemos la capacidad, que es un don nuestro, es un don del Espíritu Santo. Cuando tenemos la capacidad de decir, este mundo va por camino de perdición. Si nos apartamos de la mano de Dios, estamos perdidos. Cuando Dios nos da el don de hacer este juicio, como dice aquí, ¿no? Pues de ser juez de los que juzgan a Jesús, ¿no? Es que el Espíritu Santo nos sostiene y nos hace ver el mundo según Dios, según su perspectiva, ¿no? Por eso, ¿no? Ahí ese tercer aspecto. Por lo tanto, 3 puntos. El Espíritu Santo, el Paráclito, es la presencia de Jesús entre nosotros. Os conviene que yo me vaya porque vendrá a vosotros el Espíritu Santo y Él hará presente a Cristo en el mundo. En segundo lugar, es la memoria viva de lo que dijo Jesús entre nosotros. Él nos lleva a interpretar bien las palabras de Jesús y a recordárnoslas. Y en tercer lugar, el Espíritu, el Paráclito, es el defensor de Jesús, es decir, el que a nosotros nos da la gracia de ser capaces de juzgar al mundo desde Dios, de ver el mundo como Dios lo ve. Bueno, pues estas son las tres características principales, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y repito que la palabra paráclito literalmente significa, decía, pues no tanto la naturaleza cuanto la función que realiza, ¿no? O sea, el papel de ser abogado, asistente, apoyo, igual que Cristo es el paráclito ante el Padre en el cielo, el Espíritu Santo es el paráclito aquí en la tierra. Lo que Cristo realiza ante el Padre, sentado a la derecha del Padre, lo realiza aquí el Espíritu Santo puesto a nuestra derecha, podríamos decir. Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, con la explicación 2615. Habíamos dicho en la intervención anterior que no únicamente nuestra oración está hecha en nombre de Jesús, sino que en este punto, en el 2615, se nos dice que cuando nuestra oración está unida a Jesús, resulta que se nos da el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. O sea que nuestra oración adquiere una nueva dimensión al haber recibido el Espíritu Santo. Y dice aquí, esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida, el discurso de despedida que Jesús pronunció después de la última cena. Y se nos da aquí una serie de textos que vamos a leer y comentar. O sea, es decir, hay una novedad muy, muy importante en lo que Jesús nos dice cuando va a marchar, que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro de oración. Vamos a verlo. Vemos estos 3 o 4 textos que hay y de cada uno intentamos extraer una enseñanza. Estamos hablando de lo último que nos dijo Jesús, su discurso de despedida después de la última cena. Todos sabemos que cuando alguien está a punto de marchar,
en ese momento pronuncia, nos deja como su testamento, su testamento. Son palabras a las que especialmente atendemos a ver qué nos quiso decir, ¿no? Recordamos, por ejemplo, cuando falleció nuestro querido Papa Juan Pablo II, a ver qué ha dejado de testamento, ¿no? Cuáles han sido sus palabras, ¿no? Cuando un padre ha fallecido con plena consciencia y reúne a sus hijos alrededor suyo, les deja unas palabras últimas, bueno, lógicamente tienen una gran fuerza. El testamento de Jesús, antes de su partida, es impresionante. Jesús nos deja el Espíritu Santo y a la Virgen María. ¿Os dais cuenta? En la cruz nos dijo, ahí tienes a tu madre. Y en el discurso de la última cena nos recuerda que el Espíritu Santo va a venir después de su partida. Vaya dos testamentos, ¿no? Vaya dos legados que nos deja Jesucristo. El Espíritu Santo y la Virgen María. Es impresionante, ¿eh? Para que lo meditemos, para que nos demos cuenta, para que crezcamos mucho en devoción a la Virgen María y al Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver estos textos. El primero es el de Juan 14, versículos del 23 al 26, ¿eh? Y dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, aquí hay una insistencia muy grande en guardar las palabras de Jesús. El que me ama, guarda mis palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad del Padre será el que entre en el reino de los cielos, ¿no? O sea, guardar mis palabras. Qué importante es que nos demos cuenta de una cosa, es decir, Dios ha venido a revelarse, ha venido a mostrarnos el camino de la salvación, ¿no? Entonces, el hombre tiene que estar atento a qué camino de salvación ha sido ese. Es una contradicción muy grande que Dios haya venido a mostrarnos un camino y nosotros, bueno, aquí lo importante es que cada uno en su interior, es curioso, ¿no? Existe como en nuestra cultura, muy subjetivista y muy relativista, existe como un desprecio muy grande, una minusvaloración muy grande del camino objetivo, de las palabras objetivas que Cristo nos ha transmitido en su revelación. Lo importante es ser una buena persona, lo importante es tener unos buenos sentimientos, o sea, le damos más importancia a la subjetividad que al camino concreto que Cristo nos haya mostrado para llegar al Padre. Yo no desprecio la subjetividad, De hecho, Jesús ha venido a sanar nuestra subjetividad, a sanarla. Y para sanar nuestra subjetividad es muy importante acoger las palabras objetivas que Cristo nos dio. Pero claro, cuando la gente te dice, lo importante es ser buena persona. Sí, pero para ser buena persona necesitamos de las palabras de Jesucristo. Acogerlas, abrirnos a ellas. Luego, qué importante es la acogida de la palabra de Dios, claro. Tener devoción al Espíritu Santo y tener hambre de la palabra de Dios es la misma cosa, Es la misma cosa. Cuando tenemos poca relación con el Espíritu Santo, poca conciencia viva de la importancia de vivir en Él, etcétera, ya vas a ver tú cómo enseguida abandonamos la Biblia. La abandonamos pronto. Y al contrario, cuando alguien está muy, muy hambriento y muy sediento de la palabra de Dios y quiere empaparse de ella y es su libro, ¿no? Su libro, o sea, es decir, pues lo distingue totalmente del resto de las palabras humanas. Hay una clara diferencia entre unas y otras, ¿no? Esa persona que tiene tanta hambre de la palabra de Dios, o sea, vas a ver tú cómo tiene una intimidad especial con el Espíritu Santo. Porque dice, el Espíritu Santo os lo enseñará todo, os recordará todo lo que os he dicho. Esto es muy importante, el tener deseo de conocer lo que Jesús nos ha dicho, entenderlo bien.
que su palabra la interpretemos bien, que penetre en nuestra vida, que ilumine, que la lectura de tal parábola me iluminó un aspecto de mi vida. Tal parábola en un momento determinado, yo que no la había entendido, es que eso es la auténtica devoción al Espíritu Santo. Él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús está queriendo que la semilla de su palabra prenda en ti gracias a la acción del Espíritu Santo. Es como si hay semillas que han caído, pero no han fecundado, están ahí esperando a que la lluvia las haga fecundar, porque ya hay semillas que pueden estar muchos años, hay caídas en tierra seca, sin morirse la semilla, pero sin llegar a germinar. Y esa semilla de la palabra de Cristo, en un momento determinado que viene la lluvia, que es el Espíritu Santo, germina. Pues este es el ejemplo. Bien, siguiente texto dice Juan 15, versículo 7 y versículo 16, y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Aquí me impacta mucho la cantidad de veces que se repite la palabra permaneced. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pediréis lo que queráis para que vuestro fruto permanezca. O sea, es decir, que otra cosa que es fruto, uno de los frutos más destacados del Espíritu Santo es la permanencia, la perseverancia, la constancia. El hoy sí y mañana también. El hoy sí y mañana también. Esto es un don muy claro del Espíritu Santo, porque lo propio de la carne y de la sangre nuestra es entusiasmarse y decepcionarse. Eso es lo propio nuestro. Empezar y dejar a medias. Subidón y bajón. Eso es lo propio, eso es lo que nos caracteriza, fíjate bien. Sin embargo, Cristo es hoy sí y mañana también. Cristo no es hoy sí y mañana no, es que Cristo es el que es fiel al Padre, y el Espíritu Santo nos da la gracia de permanecer unidos, en medio de chaparrones, ¿no? En consolación y en desolación, y en aburrimiento, y en lo que sea, y en la enfermedad. Permanencia, ¿no? Otro don del Espíritu Santo que hay que pedir mucho. Nuestros mayores solían rezar mucho para tener el don de la perseverancia final. Eso es una cosa que, como tantas otras cosas que se han ido perdiendo, ¿no? El don de la perseverancia final, vaya oración tan impresionante era aquella. Señor, dame el don de la perseverancia final. Y eso solamente se consigue teniendo el Espíritu Santo, Sin el Espíritu Santo, tan pronto pues hay ciertas cosas que florecen y prometen mucho y luego se agostan enseguida. Otro texto, como veis, pues, determinante, que nos ayuda mucho, explicando el punto 2615, en él se nos habla de la gran novedad que supone hacer oración, la oración cristiana, pero habiendo recibido el don del Espíritu Santo. Eso abre la oración cristiana a una nueva dimensión, es esencialmente distinta, es una oración en Cristo, pero movida por el Espíritu Santo. Y aquí se nos ofrecen unos cuantos textos, hemos comentado ya dos, en la intervención anterior. El siguiente es el de Juan, capítulo 16, versículo del 13 al 15. Y dice él: cuando venga él, el Espíritu de la verdad, recuerdo que estamos en el discurso de la despedida de Jesús después de la última cena, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a todos. Bueno, dos cosas se me ocurren especialmente comentar, ¿no?, de este texto.
El primero, esa promesa de que el Espíritu Santo nos va a guiar hasta la verdad completa. Hasta la verdad completa. Quiere decir que la oración del cristiano es una oración consciente de que tenemos que ir creciendo. Es propio del mal espíritu el que uno se piense que yo ya lo he visto todo, yo ya me lo sé todo, yo ya, digamos, en mi experiencia religiosa, pues ya he llegado donde tenía que llegar, ¿no? Estoy ya... Eso es uno de los grandes males que nos aqueja, fijaros bien. Hasta yo me he encontrado con personas que te dicen por ahí, no, si yo de pequeño y de joven ya recé mucho, yo ya fui a muchas misas, yo ya... O sea, bueno, ya sé que estoy poniendo un caso así muy puntual y concreto, ¿no? Pero esa conciencia de que si yo ya lo que tenía que verlo visto, a mí ya no espero ya ninguna novedad. O sea, es decir, con respecto a Dios, me pienso que es ya una historia pasada, me pienso que ya es una historia obsoleta. Ya he visto lo que tenía que ver, incluso eso en plan negativo, pero incluso en plan hasta quien piensa que es creyente, ¿no? Hasta quien piensa que tiene una fe firme, la conciencia de que yo ya en esta materia, pues no espero ya enriquecerme. Esto nos puede ocurrir, hasta incluso estando cerca de Dios. El no darnos cuenta de que nuestra relación con Dios siempre es una eterna novedad. Una eterna novedad. El no tener conciencia viva de ello, de la necesidad de crecer en la vida espiritual. Eso es un cáncer, Eso es un cáncer. Es la falta de esperanza, de que nuestra relación con Dios crezca, de que nuestra vida espiritual vaya mejorando. Es que eso es un cáncer. Y eso solamente tiene una solución, La solución que tiene, pues es abrirse al don del Espíritu Santo para caer en cuenta de que siempre somos alumnos, ante Dios siempre somos alumnos. Pero de primera, de parvulitos, o como se llame ahora. Siempre somos. Él nos guiará hasta la verdad completa. De Dios es mucho más lo que me queda por conocer que lo que conozco, pero mucho más, ¿no? Luego, conciencia de la necesidad de crecer, de estar siempre abierto en ese misterio. Esto nos tiene que ayudar mucho este aspecto. Y además dice, Él os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga. Otro punto importante, o sea, el Espíritu Santo no es ningún francotirador, no va por su cuenta, no actúa por su cuenta, sino que lo propio del Espíritu Santo es la comunión. Lo que Él ha oído del Padre, lo que Él ha recibido de Jesucristo, es lo que nos transmite a nosotros. Esto es otra gran cosa, es decir, en la oración nosotros a veces igual decimos, uy, qué lío tengo yo aquí para rezar, qué lío, a ver cómo me dirijo yo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora que rezo a quién, tengo un poco la cabeza dividida, vaya lío, nada, déjate, no hay ningún lío, porque aquí cuando hablamos de dirigirnos al Padre o a Cristo o al Espíritu Santo, lejos de tener una especie de lío interno, hay una perfecta comunión entre ellos, una perfecta comunión. De manera, fijaros bien, que la oración litúrgica, pues sabemos que nos dirigimos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, ¿no? Así se suele ser generalmente así es la oración litúrgica. Oh Padre, escucha, pam, 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 pam. Y luego se dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, y nos dirigimos al Padre por Cristo en el Espíritu. Pero eso no quita para que yo también me dirija directamente a Jesucristo, me dirija directamente al Espíritu Santo, que no hay ninguna contradicción en todo ello, ¿me entendéis? Ninguna contradicción, Porque las personas divinas están en perfecta comunión, por supuesto. Por eso aquí insiste que el Espíritu Santo no habla por su cuenta, sino que habla, nos transmite lo que ha recibido del Padre y del Hijo. Hay una perfecta comunión entre ellos. Bien, otro texto más, el último texto que nos propone el Catecismo. Juan 16, versículos de 23 al 27. Dice, aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado. Os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora
en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí, y creéis que salí de Dios. Como os digo, son estas palabras últimas de Jesús de su testamento, nos podrían parecer como, pues es un misterio como tan místico que se nos escapa, ¿no? Y sin embargo, como he dicho al principio del programa, quitémosle miedo a la mística, quitémosle miedo a la mística, porque en el fondo todos somos principiantes y todos somos místicos al mismo tiempo, ¿sabéis? O sea que, así de claro, aquí todos somos principiantes, hasta San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y todos somos místicos, hasta los mazotes, hasta nosotros que estamos ahora mismo en este programa. O sea, quitémosle miedo a la mística. Lo que dice este texto, ¿no?, de Juan 16, 23, 27, dice, ojo que, dice, hasta ahora, claro, está Jesús hablando al término de su vida terrena, de esa etapa de su vida terrena entre nosotros. Y dice, hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Claro, los discípulos, los apóstoles, en la oración que hacían, mientras que Jesús estaba entre ellos, a ninguno de ellos se le había ocurrido, a Pedro, a Juan, a Felipe, dice, Padre, te pido en nombre de Jesús. Hombre, eso no se les había ocurrido hacer. No, porque todavía ellos no tenían conciencia de que ese Jesús de Nazaret, que estaba junto a ellos, todavía no habían llegado a entender plenamente que era la segunda persona de la Santísima Trinidad que estaba junto a ellos. Es decir, no se daban cuenta plenamente de las cosas. Ahí andaban en ese proceso de caer en cuenta, tú eres el Mesías, vosotros quién decís que soy yo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, hasta ahora, vosotros, apóstoles, que me habéis rodeado, no habéis pedido nada en mi nombre. Dice, pero se acerca la hora en que pediréis en mi nombre. O sea, es decir, vamos cayendo en cuenta que Cristo ha sido el gran intercesor enviado por el Padre para tener acceso directo a Dios. Y entonces los apóstoles todavía no se habían dado cuenta de eso. O sea, no habían realizado una oración tomándole a Cristo como intercesor. Pero ahora que es glorificado, su oración va a ser mucho más potente. Dicho de otra manera, nosotros tenemos mucho más suerte que los apóstoles, mucho más suerte. Nosotros les envidiamos a ellos, ¿no? Si nosotros hubiésemos podido ser de aquellos privilegiados que conocieron a Jesús, que estuvieron con Él, que fueron testigos de los milagros de Jesús, nos parece que entonces, no envidiemos a los apóstoles, no envidiemos a los que conocieron a Jesús mientras que estuvo entre nosotros, porque ahora la forma que tiene Jesús de presencia es mucho más eficaz, es mucho más potente que la que tuvo mientras que estuvo aquellos 30 años o 33 años entre nosotros. Ahora, Él, estando sentado a la derecha del Padre, tiene un poder de eficacia y de intercesión, pero muy superior. Y además nosotros tenemos la suerte de estar en esta época, en esta etapa en la que el Espíritu Santo ha sido infundido. Cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya. O sea que tenemos suerte. Porque es que nosotros somos de los que se ha cumplido nosotros la promesa de que íbamos a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Es mucho más eficaz la oración de Cristo ahora, sentado a la derecha del Padre. Y claro, que los apóstoles no habían llegado a entender eso, y ellos no pedían al Padre en nombre de Jesús, ¿no? Por eso, repito, el texto que estamos comentando dice, ¿no? Hasta ahora nada le habéis pedido al Padre en mi nombre. Pues no. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Pidamos en nombre de Jesús. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Es decir, la etapa en la que Jesús nos habló necesariamente necesitaba parábolas. Pero ahora nosotros, en este momento, aunque las parábolas que dijo Jesús lógicamente nos siguen ayudando, pero en este momento hay más que parábolas ya.
Ahora ya no es decir, el reino de Dios es como un señor que... No. Ahora nosotros, más allá de parábolas, vivimos la realidad de que Cristo está presente entre nosotros en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mueve nuestros corazones, que nos pone en marcha, que nos une al Padre en Cristo, etc. O sea, esto ya no es una parábola ya. Ahora ha llegado el momento en el que se está cumpliendo y estamos haciendo vida lo que prometió Jesús. Por eso dice aquí que esto ya es más que parábolas ya. A todos nos gusta mucho escuchar las parábolas de Jesús y fenómeno, ¿no? Pero, ojo, estamos en este momento haciendo vida y verdad lo que Jesús prometió. Luego igual nos falta gozarlo, nos falta disfrutarlo. Estamos en el momento de la plenitud. Bien, y termina este punto que estamos comentando, 2615, diciendo: en el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él, en Cristo. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea perfecto. Por lo tanto, nuestro gozo es poderle pedir a Dios, nuestro gozo es poder dirigirnos a Él, nuestro gozo es estar con Él. La oración nos introduce en el gozo de la vida eterna. Lo dije ayer y hoy y lo repito. El que tiene experiencia de oración comienza ya a disfrutar del cielo en la tierra. Quien no tiene experiencia de oración, lo del cielo le suena a algo que puede esperar. El cielo puede esperar. Pidámosle al Espíritu Santo este don, ¿no?, el de tener una oración intensa, para que pregustemos, ¿no?, de la intimidad con Dios que vamos a tener por toda la eternidad, pero que no nos tiene que resultar extraña, que tenemos que empezar ya a gozarla, para que el cielo no sea una especie de amenaza. ¿Cómo va a ser una amenaza el cielo? Por Dios. El cielo no es una amenaza, es una gran promesa, que solamente los que tienen intimidad con Dios aquí por la oración saben esperar y saben pedir. Maránata, ven Señor Jesús. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy Rafael de Alicante. Adelante, Rafael. Mire, yo llevo años buscando al Señor, ¿no? Si al final es eso, es el que te encuentra a ti, cuando realmente ve interés. Pero tengo en la oración ya bastante tiempo, un año esta parte, pues que casi que sobran las palabras, ¿no? Porque a veces es reconocer la verdadera necesidad. A veces espera uno lo que no le conviene y claro, pues no viene. Pero lo que sí que tengo presente últimamente, ¿no? Es que a la hora de pedir, pues con la primera palabra, con decir Padre, me quedo bloqueado, ¿no? Porque él me muestra a mí, pues que los demás son mis hermanos y de que más que pedirle ya a él, pues casi me está pidiéndolo a mí, ¿no? Y un poco, pues, bueno, aunque realmente me regala algunas primicias de vez en cuando, porque realmente te hace ver que el cielo existe,
pero que realmente lo tenemos que construir entre todos, por supuesto somos de alguna manera los primeros en que se nos ha mostrado, y a tanta gente que vive en la oscuridad de todo tipo, espiritual y también económica, y que no le permite salir de un círculo vicioso muy cerrado. En fin, no me largo más, eso era un poco. Bien. Gracias por su testimonio, y que Dios le bendiga en ese camino que usted lleva de encuentro con Él. Yo de lo que usted ahora me quedaría con dos cosas que ha dicho, ¿no? Por una parte, el hecho de que a veces en la oración sobran las palabras, y que usted comienza a rezar y con la palabra Padre ya parece que ya con eso, no sé, parece como si lo hubiese dicho todo. Usted ha dicho que se queda bloqueado, pero bueno, yo no sé si yo le llamaría bloqueado o planificado, ¿no? Pero en segundo lugar me ha llamado la atención que también usted ha dicho, claro, que es que se pone a rezar, y en ese momento, al decir Padre, pues eso tiene un montón de implicaciones con todo lo que nos rodea, con los que están al lado nuestro, que sufren, que están en crisis, que están solos, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la oración a usted no le aísla del mundo de necesidades del que está rodeado, sino que le hace a usted tirarse a la piscina. Bueno, pues yo pienso que eso es una auténtica oración. Es una auténtica oración, ¿no? Aquella en la que ante Dios, por una parte, comprendemos que ante Dios no es cuestión de muchas palabras, sino que diciendo Padre, ahí está dicho todo, y al mismo tiempo la oración no es algo que me evade, sino que me implica totalmente con lo que ocurre a mi alrededor, con la gente que sufre, con la gente que no cree, con la gente que vive el misterio de la soledad y de la orfandad moral, que no ha entendido que Dios es Padre, y entonces yo no puedo ignorar que toda esa gente está a mi alrededor, ¿no? Cada vez que digo Padre, Él me responde, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Luego, yo pienso que esa experiencia que usted comparte con nosotros, adelante con ella, ¿no? Adelante con ella, que usted va por ese buen camino, Adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, soy María de Almería. Uh-huh. Entonces quería felicitarle por el programa y decirle que le he conocido personalmente en La Trapa, el Día de la Inmaculada, que fue una Eucaristía maravillosa. Qué bien. Allí con el Padre Gerardo y con toda la hospedería, que es una maravilla. Y también quería contarle mi testimonio con mi marido, que solemos hacer una invocación al Espíritu Santo, una oración, y sobre todo cuando nos encontramos con intranquilidad, con alguna cosa que nos impide descansar por la noche. Y yo digo, venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Y hacemos una oración, un poquito, y antes de terminar la oración, yo me di cuenta que no hemos dormido. Porque es una maravilla. Yo soy de la renovación carismática por eso. Pero que antes no hacía yo esa oración, y le pedimos los 7 dones al Espíritu Santo, que nos ayude y nos dé los 7 dones. Y hacemos esa oración, y antes de terminar la oración yo digo, pues si no hemos dormido. De acuerdo. Te quedas relajada, y es una experiencia maravillosa. Uh-huh. Pues gracias por su testimonio, y a mí se me ocurre el comentario que cuando Jesús nos dice, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y os aliviaré. Claro, uno dice, a mí me gustaría eso, pero es que no sé descansar, ¿no? Hay muchas personas que no saben desconectar, ¿no? Que viven una hiperresponsabilidad, que están eso, ¿no? Y esto y lo otro y lo más allá. O sea, no saben poner las cosas en manos de Dios y descansar. Eso suele ser una de las cosas que más nos hace sufrir, ¿no? Una falsa responsabilidad, una hiperresponsabilidad, y esto y lo otro, y si me dice esto, y si ocurre esto, y si ocurre lo otro, ¿no? Y esto, ¿y qué haré? Mañana en la oficina, y esto, ¿y cómo lo haré? Esa dificultad de descansar en Dios, de poner las cosas en Dios y descansar, ¿no? Pues solamente es una dificultad que el Espíritu Santo nos puede sanar. Tenemos que pedirle la capacidad de abandono y de paz interior, ¿no? O sea, es aprender a descansar en el corazón de Cristo. Ese don hay que pedírselo al Espíritu Santo, el don de la paz interior, el don de darte cuenta que tú no eres aquí el Salvador del mundo, que el Salvador es Cristo. Luego hay que decir, Señor, me pongo en tus manos y me olvido y confío en ti. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Es a mí? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, vamos a ver, soy Marina de Badajoz. Verá, yo le quería hacer una pregunta, ahora hablando de la oración. No es yo que soy una entusiasta de la Santa Misa,
¿No es la Santa Misa la oración por excelencia? Nada más, Padre. Sí, esto hemos tenido ocasión cuando explicamos en el catecismo, así con bastante profusión, en la Eucaristía, la liturgia, decíamos que la oración más perfecta es la oración que Cristo dirige al Padre en la Eucaristía. Por eso se dice, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea, la oración más perfecta es la que se hace por Cristo y en Cristo al Padre en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por eso el Espíritu Santo es necesario para poder celebrar la Santa Misa. Le invocamos, ¿no?, para que se haga presente el cuerpo y la sangre de Cristo y para poder ofrecer también a Cristo al Padre. Luego, hay que intentar que nuestra oración tome de la Santa Misa, tome de la Eucaristía, tome de la liturgia toda la enseñanza posible, que sea lo más pegada a la Eucaristía. Adelante, me pasa una nueva llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante. Le llamo desde San Sebastián y, bueno, doy gracias a Dios por tenerlo entre nosotros continuamente. Quería tener una pregunta que sí pido disculpas si es que ya lo ha comentado antes en este programa, pero no he podido oírlo todo. Yo siempre he tenido una duda y es que pues cuando es Pentecostés y es la llegada del Espíritu Santo, pues no he entendido muy bien cómo es esa llegada. Si yo entiendo que el Espíritu Santo, dentro del misterio de la Santísima Trinidad, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces siempre ha estado, siempre ha existido, siempre es y siempre será. Entonces, esa venida, no sé cómo interpretarla porque si ya estaba, ¿no? No sé si es que Jesucristo nos abrió los ojos o no sé si me podía explicar un poquito este tema. Gracias, Monseñor. Bien, yo creo que hay que entender de la siguiente forma. O sea, el Espíritu Santo, cuando dices vendrá, no quiere decir que no haya venido, sino que siempre es nuestra recepción siempre es limitada o imperfecta, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el hecho de que la liturgia sea cíclica y que volvamos a invocar el Espíritu Santo cuando el año pasado ya la recibimos, ¿qué quiere decir? Pues que nuestra capacidad de recibirla es limitada y luego hay que ir creciendo en ella. Más todavía, fijaros que en los mismos evangelios decimos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, sí, pero si os fijáis, ya en las apariciones de Cristo resucitado, en las apariciones pascuales, dice, se puso en medio de ellos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, y de alguna manera ya tenían antes el Espíritu Santo para haber acogido la palabra de Jesús, ¿no? Luego, el venir el Espíritu Santo no hay que entenderlo únicamente como un momento puntual desconectado de todos los demás, ¿no? Dios es tan inmenso, que nosotros, que somos limitados, pues tenemos toda la eternidad para recibirle, ¿no? Y nunca le recibiremos totalmente, pues eso, porque nuestra capacidad de recepción es limitada. Luego hay que estar siempre abiertos a una continua efusión de amor que Dios tiene en nosotros, o sea, entendámoslo así. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.